¿Cuál fue el origen de las Sagradas Escrituras que conocemos hoy día en la actualidad? ¿Cómo fue la vida y las creencias de aquellos primeros seguidores de Cristo? ¿Reflejan los textos sagrados al verdadero Jesús o puede haber otro Jesús que desconocemos? Estas y otras muchas preguntas surgen a raíz del descubrimiento de unos textos que se han dado en llamar como apócrifos y que tienen supuestas autorías de María Magdalena, Simón Pedro o incluso del propio Judas Iscariote, entre otros muchos. Para arrojar algo de luz y aclarar algunas dudas sobre este asunto, hemos contado en este programa con la ayuda de todo un experto sobre este tema. Nos referimos a Cristóbal Toro, del canal de Misterios al Descubierto, que con sus amplios conocimientos nos ayudarán a profundizar en estos temas. En el año 1886 se descubrió en Egipto, en la ciudad de Ajmín, la tumba de un monje el cual fue enterrado con un misterioso manuscrito de 66 páginas y cuyo autor aseguraba ser ni más ni menos que el mismísimo Simón Pedro, apóstol de Jesús y el que es considerado como el primer papa. En estas páginas se mostraba una historia distinta de la pasión y la resurrección de Jesucristo, de aquella que todos conocemos y que es descrita en los evangelios sinópticos o canónicos, aprobados por la Iglesia cristiana. A lo largo del tiempo, desde entonces, se han encontrado otros muchos escritos, cuyas autorías se adjudican a María Magdalena, Tomás e incluso al propio Judas Iscariote, entre otros muchos. En ellos se muestra una historia junto a unas enseñanzas que podrían diferir o completar, según se mire, la historia que conocemos de forma oficial. Estos escritos, que han sido denominados, tal vez de una forma incorrecta, como apócrifos, comprenden historias y evangelios tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento que no se encuentran recogidos en los textos sagrados que conocemos hoy día. Incluso hubo en aquellos tiempos en donde el cristianismo daba sus primeros y tímidos pasos la pena de muerte para aquellos que se atrevieran a atisbar el contenido que se encontraba dentro de aquellos escritos. Para hacernos una idea, la recopilación de todos estos textos hallados hasta la fecha equivaldrían a una enciclopedia de unos 8 tomos, de igual proporción a los de nuestra actual Biblia. Pero ¿qué contenían y qué enseñanzas daban aquellos relatos que los hacían tan peligrosos para no solo ser eliminados de las Sagradas Escrituras que hoy conocemos, sino que suponía la muerte de aquellos que los poseyeran? Para responder a estas y otras muchas cuestiones en torno a este tema tenemos a un gran amigo, Cristóbal Toro, profundo conocedor de las Sagradas Escrituras y la teología, gran investigador de los misterios, director del canal Misterios al Descubierto, entre otras muchas e interesantes facetas. Cristóbal, es para nosotros un verdadero placer y todo un honor contar con tu presencia para este programa. Bienvenido a esta que en definitiva es tu casa. Pues gracias, Antonio, por invitarme a tu programa y saludo a tu audiencia y esperemos que podamos aprender algo, yo creo que fascinante, ¿no? Quizás esto le dé dolor de cabeza a algunos, pero a otros de los que amamos los misterios y amamos pues estos textos antiguos y queremos saber más, pues lo vamos a disfrutar. Desde luego es un tema que podríamos considerar como que es lo suficientemente interesante como para ser tratado. Además, contando con alguien
con la profundidad con la que sueles tratar todos estos asuntos, no dudo en que a lo largo del programa saldrán ideas, conceptos y conclusiones que nos hagan cuanto menos pararnos y reflexionar, que en definitiva es lo que pretendemos. Tal vez, para empezar a abordar este tema, la primera pregunta, y casi de obligado cumplimiento, podría ser: ¿qué son exactamente estos textos a que muchos llaman, tal vez equivocadamente, apócrifos? Para empezar tenemos que ver qué significa ser apócrifo, ¿no? Porque creemos que apócrifos es todo aquello que no está incluido en un libro, ¿no? Que se ha desechado pues porque no quisieron que estuviese, ¿no? Pero la palabra apócrifo significa falso. Entonces, si tú crees que esos textos son verdaderos, no los llames apócrifos. Punto número 1. Si los quieres seguir llamando apócrifos, da igual, para entendernos un poquito. Mirad, hay siglo IV se empezaron a unir varios textos que la Iglesia recién creada, porque digamos que la Iglesia fue recién creada en el siglo IV, la Iglesia anterior o primitiva, la llamada primitiva, no tenía la estructura de gobierno como la que tiene ahora, pero sí usaban muchos libros y sobre todo cartas de aquellos apóstoles, ¿no? Y muchas de esas cartas que creemos que fueron escritas de la mano del propio apóstol o de los propios evangelistas en este caso, no fueron anotadas por ellos, sino por sus discípulos. Por ejemplo, muchos dicen ¿por qué Jesús de Nazaret no escribió nada? Bueno, pues según la cultura judía, los sacerdotes o los rabís o los maestros de aquel entonces no escribían nada. Eran los discípulos que escribían los textos o las enseñanzas. Por eso muchos de los evangelios llamados apócrifos de otros autores creemos o creen que se contradicen o que quieren dar una enseñanza diferente a la que Jesús daba. No, sino que los propios discípulos, como eran los que escribían esas enseñanzas, escribían lo que ellos habían aprendido y cómo lo habían asimilado y cómo lo habían puesto en práctica. Entonces, parece ser que, por ejemplo, en las enseñanzas de Jesús fue tan extenso que 3 años y medio estar viviendo y conviviendo con un personaje como Jesús de Nazaret, un personaje histórico, porque es histórico, aprendieron tantas cosas, yo no me lo puedo ni imaginar, ¿no? Que cada uno sacó de esa enseñanza, de esas enseñanzas lo que ellos quisieron, ¿no? El problema fue después, cuando dejaron de aparecer, cuando dejaron de existir los apóstoles, que eran los que daban el fundamento doctrinal no a una religión, sino a un camino. Antes de la Iglesia llamarse cristiana, la palabra cristiano era una palabra que era como un insulto. Ellos no se llamaban así. Ellos no decían yo soy cristiano, no, aparte de que eso era un insulto. Cristiano significa pequeño Cristo y se burlaban de ellos de esa manera, ¿no? Llamándolos que vosotros vais a acabar como él, ¿no? Crucificado y muerto. A ellos se les denominaban los del camino. Los del camino. Le llamaban la secta de los del camino. ¿Por qué secta? Le llamaban secta, pero no porque ellos fuesen una secta como la conocemos hoy en día, esas sectas destructivas, sino que era como se le denominaba a la separación de enseñanzas, ¿no? o de movimientos de enseñanza, ¿no? Mira, pues este es de los fariseos y este es de los escribas, ¿no? Y estos tienen diferentes maneras de pensar, pero todos se van en la misma línea. Pues a los cristianos le llamaban así porque Jesús era judío. Entonces era maestro y enseñaba en las sinagogas y enseñaba a la gente, ¿no? Y tenía sus discípulos, muchos además, no eran 12, eran muchos más. Por eso los apócrifos, la Iglesia del siglo IV fue la que dijo, este sí, este no. Ahí sí, porque estaban
estaban creando la Iglesia como más o menos la conocemos hoy. La Iglesia católica, romana y apostólica, que es la Iglesia católica. Pero eso no significa que los verdaderos cristianos o los verdaderos los del camino no siguiesen otros libros. Se nombra, por ejemplo, en uno de los libros, el libro de Judas, que no era Judas Iscariote, era el apóstol Judas, otro apóstol, es uno de los casi últimos libros de la Biblia. Menciona el libro de Enoc. Muchos habéis escuchado sobre el libro de Enoc. Pues el libro de Enoc se enseñaba porque era un libro, se consideraba a Enoc como un profeta. Entonces por eso era el libro del profeta Enoc. Y ese libro se daba enseñanzas. Aparecen unos pasajes solamente ahí en el libro en la carta de Judas. Se nombran otros libros como el libro del justo. Hay muchas clases de libros que incluso no han aparecido, pero se mencionan. ¿Eso qué significa? ¿Que son falsos o no son falsos? Yo creo que si pusiéramos todos los libros que hablan del mismo camino en una Biblia, que eso es lo que significa Biblia, biblos, biblioteca, eso significa un compendio de libros. Yo creo que necesitaríamos un montón de tomos, un montón, ¿no?, de tomos, y todos estarían dirigidos a la misma línea. Lo que pasa es que no es que se contradigan, sino que nos parece rarísimo que Jesús dijese cosas como vosotros también podéis ser hijos, que esto lo hemos estado hablando antes en privado, que vosotros también podéis ser, pero es que eso también se menciona en cartas que hay en la Biblia. Aquí la cuestión es que para crear la iglesia de gobierno, de poder piramidal de gobierno, con el Papa al principio y los súbditos debajo, un poder político religioso, era necesario hacerlo así. Pero eso no significa que lo que hay ahora sea verdadero o falso, sino que faltan piezas del puzzle, que ahí estamos nosotros, que gracias a los descubrimientos que ha habido hemos conseguido saber mucho más, ¿no? Pero lo que hace es que se complementa, no que se destruye, sino se complementa y se refuerza lo que hay, esos libros que tenemos ahora mismo en la Biblia, ¿no? Realmente ha sido una exposición impresionante, Cristóbal. Hay una duda que muchas personas se plantean. ¿Tendrían algo que ver o podría existir algún vínculo entre estos textos con aquellos manuscritos que se hallaron en el Mar Muerto, o por el contrario son totalmente diferentes? Lo que se encontró en los manuscritos del Mar Muerto, que ha sido yo creo que un descubrimiento excepcional, ¿no? Hacía falta esto, pues por ejemplo, estaba el libro de Isaías. No se conocía el libro de Isaías, estaban las copias de las copias del códice y tal, pero no existían unos manuscritos casi completos, por ejemplo, lo que era el libro de Isaías. En una de las cuevas del Qumran se encontró uno de los libros, una copia, porque seguía siendo copia, pero de las más antiguas que ha habido sobre el libro de Isaías. Eso, ¿qué pasa ahí? Bueno, la cuestión es que yo creo que estos esenios, porque sabemos que fueron los esenios los que escondieron todos esos textos por la invasión que hubo en Jerusalén, en aquella zona por el Imperio Romano, por las tropas de Tito, ¿no? Ahí por el año 70 creo que fue. Estoy hablando así un poco de memoria, pues quizás me confundan algún año, ¿no? Pero por esa época, y quisieron esconder, pues claro, todo lo que era la sabiduría de tantos milenios, ¿no? Y están encontrando cosas o han encontrado cosas que parece ser que no están en los textos bíblicos de ahora. Pero es por eso, porque se escondieron y no se encontraron. Yo creo que algunos textos en el siglo IV, si hubiesen estado, o sea, en el siglo IV no sabían todo. Quiero decir que eso que le entra a la cabeza a la gente. En el siglo IV no conocían todos los textos. Lo que pasa es que ahora estamos encontrando muchos más, ¿no? Y hay otros que son de textos
de escritura tardía. Estamos hablando del siglo V, siglo VI, siglo XVI, ¿no? Que de manuscritos de gente, de monjes que intentaron escribir, ¿no? Otra clase de enseñanzas, ¿no? Para dirigir el camino de la Iglesia a según qué cosas, ¿no? Entonces eso no podemos tenerlo como falso, porque claro, por eso decimos antes de lo apócrifo, ¿no? A ver, ¿a qué llamas falso? ¿A qué llamas texto falso? Porque eso es lo que significa, ¿a qué llamas? ¿A algo que está o no está? ¿Está escrito? Sí, pero ¿dice la verdad o no dice? Bueno, pues ahí tenemos que comparar, ¿no? Con la historia y el conocimiento que tenemos hoy en día, que yo creo que todavía nos falta mucho. Después de todo esto que tan magníficamente has expuesto, puede llegar a surgir la duda sobre si existen diferencias entre estos manuscritos y aquellos que se incluyeron en las Sagradas Escrituras en cuanto a conceptos de religión o teología se refieren. El contenido de los textos yo creo que refuerza, pero es algo que ya se complementaba. Mira, hay unos textos en una de las cartas de Pablo, ¿no? Que decía que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que el Espíritu de Dios, en este caso la sabiduría, el Espíritu, os enseñará todo. Surgieron al principio de la Iglesia, llamémosle así, o de los primeros creyentes o seguidores de las enseñanzas de los apóstoles y de Jesús, que estaban confundidos, porque si nos remitimos al pueblo judío, y yo voy a meterme al pueblo judío, hay que meterse un poco en la historia, ¿no? En la historia de este pueblo, de que el pueblo judío y el pueblo grecorromano que había en aquella época, había mucha interferencia de pensamiento, mucha interferencia. Entonces estaban muy confundidos. Por eso hay algunos textos en la Biblia que dice: los judíos quieren demostraciones de Dios, ¿no? Y los griegos o los gentiles, que se llama gentiles a todos aquellos que no son judíos, y los gentiles solo quieren sabiduría. Entonces, la cuestión es que esta gente, según los textos, no es que haya mucha diferencia o deje de haber diferencia, sino que hay algo más. Yo no estoy hablando de misticismo. Yo creo que hay una esencia de búsqueda personal. Y la diferencia de la iglesia que había al principio a la iglesia que hay hoy no es búsqueda personal. Los primeros cristianos, y digo los primeros cristianos, y digo que cristianos era un insulto, ellos se dejaban morir, se dejaban matar por solo un pensamiento. Y eso es extraño en un ser humano, de que no se retractasen de su pensamiento y prefiriesen morir porque sabían que eso que estaban creyendo era pura verdad. Entonces, ¿qué verdad es esa? Que ellos estaban para dejarse morir, y sin embargo la iglesia de siglos después mataba para que la gente se convirtiese a una religión, no a un Dios, a una religión. ¿Qué diferencia? Hay muchas diferencias. O sea, las diferencias son esas. Los cristianos del principio era una cosa y los de ahora son otra. ¿Qué ha pasado ahí? ¿En qué momento se ha perdido? No es que no se haya perdido, sino que en el mundo de hoy sigue habiendo gente que busca esa experiencia, de esa, ¿cómo diría? A ver si me sale la palabra y te la digo. Experimentar con esa sabiduría, porque ser religioso es muy fácil. Tú dedícate a hacer unas ciertas cosas y punto, lo cumples. Pero experimentar con la sabiduría, eso tiene que ser muy personal.
Y yo creo que eso es lo que le pasaba a estos primeros cristianos. Yo creo que esa es la diferencia. Yo no sé si me he desviado de lo que pregunta que me has dicho, pero yo creo que responde un poquito a eso, ¿no? Esa es la única diferencia que hay. Ya no tanto en texto, sino en la vida personal de las personas.